Amigos, hermanos, buenas tardes. Nos da mucho gusto el que podamos estar juntos. Hemos estado compartiendo temas que tienen que ver con la salvación de Dios. Tienen que ver con el evento más importante que puede resultar a una persona. El gran mensaje de la Biblia es precisamente ese plan de redención que desde la fundación del mundo Dios estableció. Y la respuesta más importante que una persona puede dar es la respuesta al llamamiento de Dios con respecto a esta salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? No hay nada que pueda compararse con el valor del alma. Y no solamente en términos de lo que implica su perdición. Es muy interesante, pero la Biblia maneja que lo más difícil que a una persona le puede suceder, ni siquiera la misma condenación por no creer, sino más bien vivir apartado de Dios. Esa es la condenación mayor que una persona puede enfrentar. El vivir separado de la gloria de Dios, el ser excluido de esta gloria divina. Y esto es hermoso porque entonces nos anima a entender la vida cristiana no tanto por esa parte de castigo que es correcta y es cierta, sino más allá por todo lo que implica ser un hijo de Dios y poder disfrutar de su presencia. Pero es cierto, y eso no lo podemos disminuir en la palabra, todo lo que significa la condenación eterna. En ninguna Biblia ha sido quitado ello. El infierno y ese lugar de condenación no ha sido quitado. Si bien es cierto que algunas denominaciones, iglesias, han llegado a decir que el infierno como tal no existe y que más bien es un periodo de dificultades que cualquier persona enfrenta, pues ello no es lo que la palabra nos enseña. La palabra en ese sentido es congruente, la palabra es vigente y la palabra pues nos establece que habremos de estar en cierto momento delante de Dios, habremos de dar cuenta y habremos precisamente de enfrentar ese juicio. Es claro que ese juicio por méritos humanos nadie puede sostenerlo, solamente por la justicia imputada de Dios a la persona es como una persona puede estar delante de Dios. Esa fue la gran verdad que Martín Lutero llegó a entender cuando él era agobiado en su humanidad porque sabía pues que no estaba bien delante de Dios. Y él comparaba su justicia con la de Dios y pues siempre es claro que salía pues muy por debajo de esa justicia. Y su gran aprehensión de Martín Lutero era, bueno, ¿cómo puedo yo entonces estar delante de Dios, de su presencia, cuando vemos en la palabra que todas aquellas personas que intentaron estar delante de su presencia, pues murieron irremediablemente, a menos que Dios les concediese la vida, como lo fue a Isaías? Y en ese debate interno que tenía Martín Lutero, pues cierta vez leyó a San Agustín y encontró que San Agustín mencionaba que si bien es cierto la justicia de Dios es un atributo que le corresponde a Dios, también es cierto que esa justicia le es extendida a la persona a manera de protegerlo, a manera de cubrirlo, de tal manera que pueda estar ante el Dios Todopoderoso. Y entonces él llegó a entender
que no era por sus méritos, no era por sus fuerzas, sino era por esa misma justicia que le era extendida, a través de la cual entonces era justificado y entonces podía estar delante de la presencia de Dios. Entonces eso es un hecho. La condenación está establecida. Lo que es importante, y hoy lo vamos a ver, es que Dios ha provisto un arrepentimiento y ha provisto también una fe para que las personas puedan venir delante de Él, para que las personas puedan ver un reino espiritual que de lo contrario no puede ser visto. Una persona podrá ser muy religiosa, pero ello no significa que esté viendo el reino de los cielos en su vida, porque para ello necesita tener al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no puede venir a una vida si esa vida no ha sido regenerada por el mismo Espíritu Santo, claro. Entonces, ¿qué tan importante es para que pueda venir esa regeneración estos dos pilares de la salvación? Hoy vamos a estar detallando un poco más sobre ellos. Dice Marcos 1, 14 al 15 es un versículo central en la Biblia, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero también en el entendimiento de estos dos pilares. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy profundo este versículo, tal como uno de Gálatas, que nos habla que ese cumplimiento en las edades, en la agenda de Dios, finalmente llegó a su término. Ese tiempo se cumplió, el reino de los cielos que había estado apartado del hombre por 400 años volvió a acercarse, y las primeras palabras que Juan el Bautista dijo, y las primeras palabras que también Jesús promulgó fueron estas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Por muchos años nadie había escuchado estas palabras porque no se había cumplido el tiempo, porque Dios en su misericordia no se había acercado nuevamente, pero eso ya se cumplió. Ello es un hecho. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo, en el tiempo en el cual el arrepentimiento y la fe, que es creer en el Evangelio, están a nuestra disposición. Y es cierto, tiene que ser el Evangelio, tiene que ser lo que la palabra enseña. En muchos lugares no se comparte el Evangelio. Entonces, aunque se cumplen estas condiciones, no hay un mensaje que salve, no porque Dios no tenga poder para salvar, sino porque no se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra que Jesús no pudo obrar milagros en Jerusalén. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, no pudo obrar milagros en Jerusalén? Bueno, la palabra dice que por la incredulidad de ellos. O sea, Dios tenía ese potencial, esa disponibilidad de bendecir, pero la incredulidad de las personas impedían ello. Hoy pasa lo mismo. Si el Evangelio no es lo que está llegando a las personas, pues esta salvación es imposible que se dé. No porque Dios no tenga poder para hacerlo, sino porque Dios te manda que sea conforme a su palabra. Y ahí comienza la primera responsabilidad nuestra, así como esos ciudadanos de Berea, que lo que Pablo predicaba, ellos lo escudriñaban para ver si era conforme a lo que la palabra dice.
Y ahí tenemos una gran responsabilidad, el que nosotros escudriñemos qué dice la palabra para saber si hemos creído lo correcto, si hemos recibido ese mensaje completo de Dios. Vamos a orar, Señor, gracias por este tiempo, por seguir profundizando en este tema que es tan importante, Señor. La verdad es que podría ser el único mensaje que se estuviera predicando y sería suficiente, porque es el mensaje que nos permite encontrar a nuestro Señor y Salvador y entender la vida espiritual. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos hablado de qué significa arrepentimiento. No es eh, el que una persona simplemente se sienta mal por algo. No, no basta, porque ello humanamente la persona lo puede hacer. Cuando hablamos de arrepentimiento de acuerdo a la Biblia, es un milagro, porque es una transformación del corazón de la persona hacia afuera, que cambia todos los ámbitos de vida de la persona. En griego, arrepentimiento es metanoeo, metanoia, y fíjense que significa un cambio de mente. Dios no nos hace creyentes autómatas. Dios apela a nuestro razonamiento, convence nuestro razonamiento, y cuando nosotros somos convencidos, nosotros mismos le damos una señal a nuestra voluntad para dirigirse, orientarse en un camino diferente al que veníamos caminando. Y eso no lo puede producir la persona, eso lo produce Dios. Metanoeo, arrepentimiento, es un cambio de mente. Es como si nos cambiaran el chip de todo aquello que habíamos creído y con lo cual habíamos caminado, para ahora caminar conforme a la palabra de Dios. Claro, una vez que nuestro pensamiento ha sido cambiado a esta voluntad de Dios, nuestra voluntad también es cambiada. Y entonces nosotros ya tomamos decisiones no por alguien que nos esté forzando a tomarlas, sino porque es Dios dentro de nosotros. Eso es cristianismo. Es un cristianismo donde Dios toma el lugar más interno de nuestro ser, de tal manera que Él y el Padre vienen a ser morada dentro de nosotros, y entonces desde adentro hacemos cambios en toda nuestra vida y estilo de vida. No es porque alguien me diga, pues ahora te tienes que recortar el pelo, ahora te tienes que congregar los domingos, ahora tienes que amar a tu esposa, ahora tienes que trabajar para tus hijos. No, lo más hermoso del cristianismo es que cuando Dios gana mi corazón, automáticamente Él me da ese amor para yo cambiar por amor las diferentes áreas de mi vida. Dice Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La salvación es de Dios, no es de la persona. El arrepentimiento es Dios quien lo produce, y lo produce precisamente para llevarnos a la salvación. Carlos Finney, un gran evangelista americano, en su libro El verdadero arrepentimiento, menciona que son dos los aspectos que el arrepentimiento cambia en una persona. Él muchas veces y de muchas maneras compartió la palabra, y si él tenía experiencia era precisamente en ver lo que la palabra de Dios producía en las personas. Y él dice en este libro que una señal evidente de una persona que se ha arrepentido es, primero, que tiene un cambio de opinión
completamente diferente en relación al pecado. A lo mejor antes para él el pecado no era algo que diríamos fuerte, no era algo que realmente le intimidase, mucho menos le provocase sentirse mal por ello, porque estaba viviendo, pues, como dice la palabra, en sus delitos y pecados. Pero lo primero que pasa en una persona arrepentida es que cambia su posición, su mente, en relación a lo que antes pensaba con respecto al pecado. Si antes él decía, no pasa nada si yo simplemente me robo algo, ahora él dice, no, no me robo nada, porque es pecar contra Dios, es pecar contra los demás. Pero va más allá, decía Carlos Finney, además de que pienso diferente con respecto al pecado, también mis motivaciones y mi voluntad cambia. Y ahí está metanoeo, cambio de mente, cambio de corazón, porque en el corazón es donde está nuestra voluntad, es donde nosotros tomamos decisiones, es donde nosotros hacemos o dejamos de hacer algo. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe son dos caras de una misma moneda llamada salvación. Si quisiéramos entenderlo así, es una moneda donde por un lado tenemos el arrepentimiento que va primero y por otro lado va la salvación. Ahora, escuchen esto que es muy interesante. A mí me costó tiempo entenderlo. No necesariamente eh, va después exactamente del arrepentimiento la salvación, en orden sí. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente termina todo ese proceso de arrepentimiento de la persona para que pueda venir la fe. La verdad es que muchas de las veces trabajan a la par el arrepentimiento y la fe. O sea, cronológicamente primero tengo que arrepentirme para entonces tener la fe de ver a Dios sobre mi vida. Pero como la salvación es un milagro, y cuando decimos milagro es un hecho sobrenatural, la verdad es que en muchas de las veces tanto el arrepentimiento como la fe van de la mano. O sea, en el mismo proceso en el cual yo me estoy arrepintiendo de mis pecados, es el mismo proceso en el cual por fe empiezo a ver lo que antes no veía. Y esto es importante entenderlo así, porque si no muchas veces pensamos que no. Primero tengo que terminar este proceso de arrepentirme de todas mis maldades para entonces entrar en el campo de la fe, pero no, muchas de las veces van entrelazadas. También es cierto que muchas veces la salvación puede ser inmediata para una persona, o sea, ese arrepentimiento y esa fe pueden ser a tal punto tan concretas y tan evidentes en la vida que pueden ser inmediatas, pero también es cierto, y la misma palabra nos lo enseña, que muchas veces puede ser esto en un tiempo mayor, o sea, puede ser progresiva esta salvación. O sea, no necesariamente es inmediata, sino que voy entendiendo este proceso de arrepentimiento, pero a la vez también voy entendiendo este proceso de fe sobre mi vida. Y ahí hay muchas diferencias, porque los corazones son terrenos en los cuales Dios siembra y muchas veces esos terrenos son diferentes. La misma palabra nos dice que es cierto, hay un terreno que es el que produce, pero que produce al 30, al 60 y al 90%. Y esto que nos dice que efectivamente somos personas en ese caso diferentes. Lo que es cierto es que la persona salva tiene evidencias o marcas de la salvación sobre su vida, ¿sí?
de este hecho sobrenatural. Quizás, es más, yo me he llegado a sorprender de niños que a los 8 años entienden el mensaje de la salvación de Dios, y a los 8 años uno puede ver una conversión genuina de esos niños. ¿Cuántos grandes creyentes ellos relatan que desde muy niños conocieron a Dios? Y yo lo conocí a los 19 años y yo digo, híjole, si a mí me costó de 19 años entender muchas cosas, pues ¿cómo es posible que alguien más pequeño pudo hacerlo? Pero eso es un hecho, es un hecho. Ahora, lo que es cierto es que cada persona en ese evento sobrenatural sobre su vida, que es la salvación, tiene que tener evidencias, tiene que haber marcas de cómo Dios obró en su vida. Cada uno puede recordar y puede remontarse al tiempo y encontrar cuándo fue ese suceso en su vida a través del cual Dios le habló, lo llamó, él respondió a ese llamado y entonces él empezó a caminar este camino de la salvación. Dice Juan 9:25, un versículo precioso que refleja el testimonio del ciego de nacimiento, que dice, entonces el ciego de nacimiento, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lo estaban cuestionando al ciego de nacimiento, él no entendía muchas cosas. De hecho, es un ejemplo precioso, porque ustedes ven la cronología de los hechos en el ciego de nacimiento y se van dando cuenta cómo va cambiando en lo que piensa él con respecto a Jesús, al punto que termina viéndolo como su Salvador. Pero al inicio no lo ve como su Salvador. Entonces, en un lapso tan corto de tiempo, él va cambiando en este parecer, porque es precisamente lo que hemos estado hablando. Pero llega un momento donde lo están cuestionando porque dicen, dinos cómo es que él te salvó si él es pecador. Y entonces él dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sí, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué decía el ciego de nacimiento? Miren, no entiendo lo que ustedes me están queriendo tanto cuestionar. Lo que yo puedo decirles es que antes estaba ciego y ahora veo. Y eso es exactamente lo que pasa en un creyente nacido de nuevo, salvo. Dice, mira, yo no sé qué pasó, pero Dios vino a mi vida. Yo no puedo entender todavía cómo lo hizo Jesús, pero puedo decirte que estaba ciego, iba en una dirección incorrecta hacia el precipicio y hoy estoy viendo espiritualmente, hoy sé que Dios es una realidad en mi vida, hoy sé que soy su hijo. No puedo entender cómo eso sucedió, pero lo entiendo, porque, y dice Romanos 8, el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La salvación del alma entonces tiene que ser una prioridad en la vida de toda persona, sean creyentes o no lo sean. ¿Sí me entienden? Seamos creyentes o no seamos creyentes, la salvación tiene que ser una prioridad. Explico. Dice Filipenses 2:12. Y aquí Pablo no les está hablando a los que no son creyentes, les está hablando a los creyentes. Y les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Eran salvos ellos? Sí,
Pero Pablo les dice, tienes que estar ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Ese temor que ha venido a tu vida a partir de que conociste a Dios, se tiene que mantener de tal manera que no dejes de estar, en este caso, viviendo en ese temor a Dios todos los días de tu vida. Entonces, qué interesante, porque el creyente nunca puede dejar de valorar lo que recibió. Incluso por valorar lo que recibió de Dios, esta salvación tan grande, él se tiene que negar a todo aquello que, aunque le pudiera ser lícito, no le edifica. Es lo que dice Pablo. Fíjate lo que dice Pablo. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Qué interesante, porque Pablo, cuando él dice que todo me es lícito, no está hablando de aquellas cuestiones que tengan que ver con pecado. No está hablando de aquello que él sabe que ante Dios es incorrecto. No. Él está hablando de aquellas cosas que incluso son lícitas, pero que él dice no me edifican ya en mi vida espiritual. Y esto es bien interesante, porque esto tiene que ver con ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Decía David Wilkerson, un gran teólogo, predicador, él decía, si yo voy a ver una hora de tele, automáticamente le exijo a mi ser 2 horas de estudio de la Biblia. Porque él decía, porque yo quiero enseñarle a mi ser que es más importante estudiar la palabra que estar viendo la televisión. ¿Me es lícito ver la televisión? Sí. ¿Me es lícito ver algunas series buenas? Sí. Ahora la pregunta es, ¿me edifican? ¿Me es lícito estar viendo las redes sociales? Sí. ¿Me edifican? Quizás no. Ya cuando nosotros, como creyentes que estamos ocupados en nuestra salvación y temblor, analizamos lo que nos edifica, quizás muchas cosas las empezamos a quitar de nuestra vida. ¿Por qué? Por el valor que le damos a lo espiritual. Te lo platico con una historia muy sencilla. Es un rey, necesita eh, un conductor para su carruaje, se hace una convocatoria para seleccionar a ese conductor de su carruaje, y entonces pues llegan 3 personas hasta el final ya de la selección. Mandan a traer a la primera persona y le dicen, bueno, sabiendo que usted va a ser el chofer, el conductor del rey, ¿qué sabe hacer que sea tan importante como para darle ese puesto? Y él dice, bueno, yo podría pasar a 20 centímetros del precipicio y no me caigo. Dijeron, excelente, pues es buen mérito el que usted menciona. Pasó, viene el siguiente, le preguntan lo mismo y él dice, bueno, yo puedo pasar a 10 centímetros del precipicio y no me caigo. Dijeron, bueno, usted es muy experimentado, muy buena experiencia. Mandan a traer al tercero, le hacen la misma pregunta y fíjense lo que él respondió. Él dijo, señores, si yo llevo al rey, yo voy a pasar lo más alejado del precipicio. Yo no puedo exponer al rey a nada de peligro. Dijeron, a este denle el puesto. Qué interesante. Ese es el valor que el creyente real le tiene que dar a su salvación. Mi salvación vale tanto que yo no puedo arriesgarla. Y con esto no quiero decir que la vaya a perder, porque lo que la Biblia nos enseña es que la salvación no se pierde. Pero el creyente real, por cuanto sabe lo que vale, no va a estar pasando
cerca del precipicio. Yo cuando veo creyentes que ostentan de manera incluso así, ufanándose de lo que son capaces de hacer, yo dudo que tengan una salvación. Porque cuando hay una salvación no pueden exponerse a ello, no pueden estar dando lugar al enemigo, en este caso la concupiscencia, entendiéndola como una seducción, porque ya son creyentes. En verdad, el verdadero creyente es el que dice, yo paso lo más alejado del precipicio porque sé lo que llevo, porque sé lo que vale en este caso mi salvación. También es cierto que el no creyente, con más razón por el peligro en el que se encuentra, pues tendría que ocuparse de su salvación. Dice Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. ¿Quién es el que tiene el poder para echarnos en el infierno? No es Satanás, porque Satanás irá al mismo lago de fuego con sus demonios. No es la muerte, porque la muerte será echada al lago de fuego también. El único que puede quitar la vida y echar a una persona en el infierno es Dios. Qué interesante. ¿De qué nos libra Dios? De Él mismo con su salvación. Aunque parezca contradictorio, esa es la verdad. El no creyente está sujeto a la ira de Dios porque es un enemigo de Dios, porque con sus hechos está atentando contra Dios. Por eso es un enemigo de Dios. La ira de Dios está ahí en cualquier momento, sujeta a caerle, como Juan el Bautista decía, ya el hacha está dispuesta para cortar el árbol. Así pasa con el no creyente. Y el creyente tiene entonces que entender que si él no se arrepiente, si él no busca a Dios, está en serio peligro. ¿Y esto qué implica? Que tiene que ocuparse en su salvación. Tiene que tomarse un tiempo. Veamos dos aspectos importantes que nos pueden ayudar a entender estos dos pilares de la salvación para analizar por qué tenemos que estar ocupados. Primero, características del arrepentimiento, a manera como de un checklist para nosotros revisar cómo está nuestra vida. La palabra misma nos insta mucho a que nos examinemos. Examinaos, dice Pablo, para probar si estáis en el Espíritu. En verdad, yo me acuerdo de un hermano que cada vez que se hacía una invitación para pues venir a los pies de Dios, él pasaba y una vez le dijimos, bueno hermano, ¿no está usted seguro de su salvación? Decía, claro que estoy seguro, pero quiero estar siempre reafirmando esa decisión delante de Dios, es cierto. Bueno, primero, tenemos que sentir una tristeza por nuestros pecados. ¿Cómo sé yo que realmente me he arrepentido? Porque me da tristeza saber lo que hice. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Quizás tú hace mucho tiempo sabes cosas que hiciste y piensas que están olvidadas. Déjame decirte que cuando tú te arrepientes, todo ello Dios lo trae a tu mente para que recuerdes lo que has hecho ante los demás y ante Dios. A mí me ha tocado personas que cuando Dios los mueve a arrepentirse, incluso han traído a su mente no solamente el hecho de haberle quitado la vida a una persona, sino de
estar en disposición de ir a pedir perdón por lo que hicieron, que nadie lo sabe, pero Él sí. Tienes una tristeza por lo que has hecho, te dueles. Segundo, te avergüenzas por esos pecados. Una persona que está arrepentida tiene vergüenza de lo que hizo. No puede ser que él mismo esté trayendo a la mente y a la mesa aquello que hizo. Dice Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es lo que provoca el arrepentimiento. Cuando tú dices, ¿qué hago? Yo sé, yo reconozco que hice esto, yo sé que le pegué a mi padre, yo sé que violé a tal persona, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy avergonzada de ello. Una persona que no se avergüenza de lo que hizo no tiene un arrepentimiento genuino. Tiene que haber una vergüenza. Este compungir de corazón es que te duele lo que tú hiciste, aunque haya sido San Agustín. Él relata que el motivo de su arrepentimiento fue acordarse que de niño había robado algo, por insignificante que ello pudiera ser. Eso fue lo que le dio tal pesar en su corazón que lo llevó a arrepentirse. Tercero, confesar los pecados. No solamente quedarte en que tienes tristeza, te avergüenzas, sino que tienes una necesidad de incorrecto. Decía el hermano Arcis Prul, en verdad los cristianos tendríamos que recuperar ese tiempo o esa acción de confesar los pecados. No es incorrecto, claro, es incorrecto cuando no vienes a Dios, como Judas, que fue a los que le pagaron las monedas de plata, pero no fue a Jesús a pedirle perdón. Pero dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuándo empieza a notarse esa salvación en tu vida? Cuando empiezas a confesar tus pecados a Dios, pero muchas veces a los demás también. ¿Te acuerdas que le dijo Jesús a aquel leproso de Mateo 8? Al final le dijo, ve a los sacerdotes y paga la ofrenda que está establecida. Hay que pagar esas deudas que están establecidas, producto precisamente de confesar nuestros pecados. Abandonaste a tu esposa hace años o a tus hijos, tienes que ir a confesarles tu pecado. Te podrán no recibir quizás, pero tenemos que obedecer a lo que Dios nos dice. 4. Dejar la práctica del pecado. Dice primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Es cierto el creyente puede pecar? Sí. Y dice la palabra que abogado tenemos precisamente ante esas situaciones, pero ya no es aquella persona que vive en la práctica del pecado, que está vez tras vez cayendo en ello. ¿Por qué? Porque dice Juan que tiene una simiente. ¿Y quién es esa simiente? Es el Espíritu Santo. Y esa simiente es la que le redarguye precisamente para obedecer a Dios. Pero una persona que está en esa práctica día tras día es que no tiene esa simiente y por lo tal no es un creyente. Pero el verdadero creyente deja la práctica del pecado. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, y el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Te das cuenta? Eso es parte también del arrepentimiento. Y finalmente puede haber muchas más, solamente estoy 5
teniendo, dice, hacer obras dignas de arrepentimiento. Dice Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Qué interesante, pero una evidencia de un corazón arrepentido, dice Efesios, son buenas obras preparadas de antemano para que caminemos por ellas. Ni siquiera es algo que te sale a ti, sino que Dios pone en ti para que tú las hagas. Ahí 5 características importantes del arrepentimiento, de la fe. ¿Qué significa la fe? Bueno, la palabra creer viene del griego pistis, que significa confiar y obedecer. Podríamos decir que es una confianza obediente, es una confianza dependiente que le da a la persona la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no ve. Esto es lo que nos dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no puede ser producto de la persona, solo del Espíritu Santo. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Mucha gente puede decir que tiene fe y hoy todo mundo tiene fe, pero la fe real es la que Dios produce a través de su Espíritu Santo, que le permite dar certeza a la persona y ver en este caso lo que no se ve. Es entrar en un ámbito que es sobrenatural, es espiritual y que es de certidumbre porque sabe en quién está confiando. Eso es fe, confiar en el que es fiel. Pero para yo poder confiar en el que es fiel, pues necesito tener la fe que Dios me la da, además del arrepentimiento. Yo puedo entender que hice mal y Dios me está ayudando a arrepentirme, pero tengo que ver a Dios operando en mi vida para ver que me está dando un nuevo corazón y sentir ese nuevo corazón. Y entonces entender que ahora hablo diferente, pienso diferente, camino de manera diferente por esa fe que Dios ha puesto en mí. La fe, uno, resulta del arrepentimiento. Ahí es donde es cierto va el arrepentimiento, después va la fe y después se van moviendo ambas en un proceso. Dice Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está una cara, el arrepentimiento, la otra cara, la fe. En la medida que yo estoy siendo regenerado en mi corazón por Dios, empiezo por fe a ver este reino celestial. Dice Colosenses que somos trasladados de las tinieblas al reino admirable de Jesús. Y la fe es la que nos permite ir viendo ese reino admirable de Jesús, porque lo podemos percibir en nosotros. Segundo, la fe, cuando es una fe verdadera, nos confirma que la salvación no es por nuestros méritos. Una persona que piensa que por sus méritos ha ganado algún favor espiritual es que no tiene una fe de Dios. Porque la fe de Dios nos testifica que todo es por los méritos de Dios. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice Pablo, también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es un milagro. El que tú entiendas que no es por la ley, no es por obras, sino es por la fe en Jesucristo, es un milagro. Eso fue, hay un versículo en Isaías que dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Dice la biografía de Spurgeon, Carlos Spurgeon, que él en una noche que había una tormenta, buscó una iglesia cercana para asistir. Él no era creyente todavía, y cómo fue que Dios lo llevó precisamente a esa iglesia, y estaba predicando un predicador metodista, y dice Spurgeon que era una persona pues muy, ¿cuál podría ser la palabra? Muy exacta en sus palabras, y que empezó a citar ese versículo, y que lo empezó a ver a él, y le decía: hey, tú joven, escucha lo que Dios te dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y serán salvos. Y él ahí fue donde encontró su salvación. En aquello que parecía un accidente haber llegado a esa iglesia, pues era todo un plan de Dios para que él llegara y escuchara esta palabra. Bueno, eso es fe. El darte cuenta que por mirar a Dios viene la salvación a tu vida. Por tener fe. Todo el Antiguo Testamento, y la palabra nos los dice, la base de la salvación de las personas fue la fe. El creyente Abraham, por la fe que tuvo Abraham. Entonces la fe verdadera nos confirma que no es por ningún mérito nuestro, sino por la justicia de Dios. 3. La fe implica una confianza total en Jesús. ¿Cómo podemos entender que una persona tiene fe? No porque diga que tiene mucha fe, no, porque lo visualiza en la confianza que tiene en Dios, la dependencia que él tiene en Dios. Por eso me encanta cuando a Hudson Taylor, un amigo, le dice: Hudson, los cristianos no estamos diseñados para tener fe. Y esto como que lo ataranta un poco a Hudson Taylor. Dice: a ver, ¿cómo está eso? Dice: sí, Hudson, los cristianos estamos diseñados para confiar en el que es fiel. Eso es fe. Confiar en el que es fiel. Y eso es fe. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Una confianza plena que no resucité solo, resucité con Cristo. Y yo ya no vivo solito, sino lo que vivo, lo vivo conforme a la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fe es confianza, una confianza obediente. Si Dios me dice, como le dijo a Abraham, tendrás que salir de tu tierra y de tu parentela, tú dices: adelante, Señor. No importa donde tú me digas que vaya, si tú vas conmigo, porque tú vas conmigo. Por eso, cuando Jesús, cuando Moisés pues reprende a los israelitas en el desierto, porque pues les dice, ¿verdad? A ver, sus zapatos se les hicieron viejos, no, sus ropas se les hicieron viejos, no. ¿Por qué? Pues porque Dios estuvo con ellos en el desierto. Ellos estaban queriendo obtener la tierra prometida, pero Dios no es la tierra prometida. Dios es Él, y Él es nuestra tierra prometida, Él es nuestra tierra prometida. No tanto era un espacio físico como lo buscaba el pueblo de Israel,
sino la presencia de Dios que siempre estuvo con ellos. Él es nuestra tierra prometida. Él es el que nos da su confianza. 4. La fe afecta nuestro estilo de vida. Un creyente lleno de fe o un creyente que descansa en la fe que Dios le da, pues automáticamente tiene un estilo de vida que refleja lo que su corazón tiene. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para con justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, primeramente mi corazón ha sido ganado y entonces con la boca confieso para salvación. Ahora, esto es muy profundo, no solamente está diciendo que lo que yo digo es lo que refleja mi corazón, no, es lo que yo hago, es todos los actos que yo hago para agradar a Dios porque mi corazón ha sido ganado para Dios. Ahí es donde puedes ver tú la fe de una persona, no tanto por lo que diga, sino por lo que hace. Como dice Colosenses y Efesios, que haga todas las cosas para Dios y que su vida sea un cántico de alabanza. No porque esté cantando y gritando, no, porque es un cántico su vida. Cómo responde, cómo trabaja, cómo enseña, cómo educa. Finalmente, 5, no faltan 2. La fe purifica el corazón. Dice Hechos 15:19 y 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahí es donde van entrelazados arrepentimiento y fe, porque tú decides caminar y convertirte de tus malos caminos, pero 2, empieza a haber una fe para ver cómo Dios purifica tu corazón. ¿Te das cuenta? Van de la mano. Tú, dice la palabra, que te conviertes de esos malos caminos, decides dejarlos, pero también hay una regeneración, hay una purificación en tu corazón y tú te das cuenta que ahora dices, ah, caray, ya, ya incluso las palabras que salen de mi boca son diferentes. La fe produce obras, dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Es una fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que mueve esa fe? El amor, ya lo dijimos, el amor de lo que Dios hizo en su vida, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona obre en lo que hace? El amor que Dios ha derramado en su vida. Finalmente, la fe es la entrada a la gracia de Dios. Y la gracia es otro tema muy profundo. Dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la fe es la que te permite abrir esas puertas de la gracia, donde cada habitación es una promesa de Dios. Es como empiezas a caminar en esa gran mansión de la gracia y la llave es la fe. Termino con lo siguiente. El Salmo 23 al final nos habla de dos aspectos que Dios ha mandado cerca de nuestra vida y que aunque nosotros no queramos, nos van a alcanzar. Algunos ilustran estos dos aspectos como dos sabuesos, como dos mastines. ¿Por qué? Porque dice al final del Salmo 23 en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué interesante, el bien y la misericordia de Dios, como dos sabuesos, como dos perros de presa que te van a alcanzar hasta donde te encuentres. ¿Por qué? Porque Dios los manda en tu auxilio. Bueno, de igual forma podemos pensar que el arrepentimiento y la fe son otros dos
sabuesos, perros de presa que irán hasta ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que seamos salvos en Él. Dios quiere la salvación de las personas. Dios quiere que tú vengas en arrepentimiento y fe a su presencia. Y Él ha dispuesto esos dos bienes, el arrepentimiento y la fe, no en ti, no de ti, sino en ti a través de Él, para que puedas venir a Él. Y eso es hermoso, porque eso está vigente, no se ha caducado ese tiempo, sigue vigente para que tú donde estés puedas hincarte y puedas decirle, Señor, yo entiendo que no me he arrepentido, o yo entiendo que lo que hice o he hecho no es un arrepentimiento genuino, no tengo estas evidencias, tampoco tengo esa fe que me permita verte sobre mi vida. Señor, yo quiero que vengas a mí. Yo te digo que si tú lo haces en un lugar a solas donde Dios te escuche y Dios te escucha, Él vendrá a ti. A mí me tocó en varios amigos darles esta recomendación, decirles, miren, se me van a encerrar en su cuarto, van a leer su Biblia y después van a pedirle a Dios de manera muy concreta, Señor, dame arrepentimiento y fe para poder ver tu persona sobre mi vida. Me acuerdo mucho de un gran amigo, y con esto termino, que yo le había dicho eso y al siguiente o a los 2 días me acuerdo que estaba yo en unas aulas allá en el TEC de Monterrey, aulas 1, que era donde estudiábamos los agrónomos, y yo estaba en el piso de abajo, él estaba en el último piso arriba, y me grita y me dice, Juan, espérame, y yo lo veo como viene corriendo desde el último piso con botas como buen agrónomo, y llega hasta mí y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Y él me dice, Juan, no me vas a creer, anoche estuve yo orando a Dios y pidiéndole que Él pues me diera arrepentimiento, me diera fe, y te puedo decir que algo pasó en mi vida, te puedo decir que hoy soy diferente, hay cosas que no entiendo, pero lo que quiero y te pido tu ayuda es conseguir una Biblia y leer de Dios para mi vida, ¿no? Y yo dije, bueno, gracias a Dios, esto es un milagro, porque es exactamente lo que Dios nos demanda que hagamos. Entonces yo te invito que lo hagas si es que nunca lo has hecho, que tú digas, Señor, dame arrepentimiento y fe, yo quiero verte, yo quiero que tu salvación, como dice Isaías, vaya como mi retaguardia, vaya conmigo, y Dios lo va a hacer. Vamos a orar, Señor, gracias por esta noche, por la bendición de haber estado juntos, por esta palabra, que sea de bendición para las personas que lo escuchen o para personas que después al revisar el video también, Señor, lo puedan escuchar. Gracias te damos por este tiempo en tu nombre. Amén. Pues Dios los bendiga, que descansen, que pasen una buena noche. El próximo viernes tenemos otro tema de principios bíblicos para la vida cotidiana. El tema es la perspectiva del tiempo. Es un tema apasionante, en verdad, que vale la pena que nos puedan acompañar para escucharlo. La perspectiva del tiempo. Dios los bendiga mucho, que descansen. Gracias.